compañera. Qué honra y Mayola. Oye, ¿cómo seré yo dando noticias? Muy bien, muy bien. ¿De verdad? Sí, seguro, sí. Debería bien. hacerlo con Pedro Rosanales. Te veo como en guapa con Pedro Rosanales. Esa es mi casa, guapa. Por así eso, que sí. tiene que ser ahí. Sí. Bueno, mi gente, nosotros queremos tocar un tema porque, Fernán, fíjate, yo he visto tantas veces esto en las redes y como que causa dolor. Ajá. Causa dolor, y es que tú sabes que las redes se han convertido en, sí son una fuente de bendición en muchas ocasiones, pero en otras pueden destruir a una persona. Sí, claro que sí. Pueden destruir a una persona. Un comentario, miren, muchas veces nosotros pasamos por momentos difíciles en la vida donde un simple comentario, una crítica, un juicio, un señalamiento pueden llevar a esa persona a postrarse en una cama, tirarse, encerrarse y no levantarse más. Yo conozco a alguien así. Yo conozco a alguien que tuvo que salirse de las redes, cerrar sus redes, pero entró en una depresión que le duró más de 3 meses sin salir. ¿De veras? Sí, tenía un miedo a salir de la casa. De la casa. Por culpa de las redes. Por culpa de las redes, los atropellos, las críticas, no lo supo manejar. Hay gente que no sabe manejar las críticas. A nadie le gusta ser criticado, a nadie le gusta ser señalado, pero uno tiene que, cuando uno entra al mundo de las redes o entra al foro público como estamos nosotros, tenemos que crear una coraza para que nada nos dañe, para que nada nos saque de nuestro carril, y es totalmente normal que donde haya una persona exitosa se levante la envidia. Es totalmente normal que el camino al éxito disminuye las amistades. A mí no me gustaría que fuera así, pero a veces el camino al éxito, cuando tú vas rumbo al éxito, cuenta las amistades que tienes. Comienzan a disminuirse porque la gente no se alegra de tu éxito, la gente te perdona todo, menos que tú tengas éxito. Y eso duele, eso es fuerte, pero uno tiene que seguir adelante. Ahora bien, ¿cuál es el tema? El tema es, ¿existirá una mujer que vea a otra? Y aquí le estoy hablando a las chicas. Ajá. ¿Existirá alguna mujer que vea a otra y que pueda admirarla y decir, oye, qué bonita es, qué bien se ve, sin criticarla, sin atacarla, sin señalarla? Porque en las redes entonces tú ves que tú puedes subir una foto y mucha gente, qué linda te ves, te felicito, sigue trabajando. En mi caso, que verdad estoy tratando de uno mantenerse en este estilo de vida, hacer ejercicios, de correr, y hay gente que te felicita, pero hay gente que te critica. ¿Para qué tienes que subir una foto? ¿Para qué tienes que subir una foto corriendo? Si todo el mundo sabe que tú corres. Entonces, en lugar de recibir felicitaciones, porque mira, lo estás haciendo bien, no te quites, estás contribuyendo a tu salud. Pero no. Y la pregunta en esta mañana es, ¿existirá una mujer que vea a otra y diga qué bonita es sin tener que criticarla o envidiarla? ¿Se da la envidia en las mujeres, Fernán? ¿Qué tú crees? Yo noto que se da con cierta frecuencia. ¿De verdad? Pero tal vez ellas piensan que no es envidia y que es simplemente una reacción natural de cómo las mujeres se tratan, porque he escuchado ese comentario. Sí. No, es que, nosotras somos así, pero no, eso no es envidia. O sea, que tal vez medio disfrazadito, pero... ¿Tú crees que hay una pizca? Yo veo un poco de eso, sí. Y también es que hay gente que critica por criticar. A lo mejor no te envidian, pero te critican. Pero sí, yo creo que existe la envidia entre las chicas. Y eso se ve feo. Tiene que haber, o sea, la pregunta es si existe. Pues sí, debe existir. Pero abunda mucho la que, ¿verdad? La que ataca, critica o tiene envidia. Pues queremos hablar con esas chicas si te has sentido criticada, señalada, juzgada, porque tú sientes que al otro lado hay algo de envidia, que te tiran un comentario, no es una crítica constructiva. Eso porque por ahí lo disfrazan también. Ajá. Digo, la crítica constructiva existe porque yo tengo la confianza de decirle a gente, y hay gente que tiene la confianza de escribirme. Mi estilista se pasa escribiéndome, esto no te ajusta bien, esto no te conviene, este estilo no lo deberías utilizar, y a mí no me molesta. Pero es una crítica constructiva, porque sí, viene de alguien que yo sé que me desea el bien, pero muchas veces sé de mujeres que me dicen, mira, esto no es ninguna crítica constructiva, esto es una pizca de envidia en lo que se está lanzando en el comentario. Ahora, una cosa importante es que cuando tú, si tú te metes a las tierras de las redes sociales, Ajá. Tú sabes que van a agarrar de todo, o sea, sí, claro. Si tú tiras al ruedo, pues
hay gente que te va a decir cosas buenas y hay otras que te van a tirar, ya tú sabes. Exactamente. Hasta lo último. Y hay gente, como tú decías, que no tiene el cuero de sapo que hace falta. Sí. Para eso. Y se da mucho el comentario entre las chicas que la crítica es admiración con rabia. ¿Has escuchado eso? Admiración con rabia. Admiración con rabia. Está bueno eso. Sí, realmente la persona te admira, pero tiene rabia. Y lo disfraza. Ay, qué lindo te queda ese traje. Qué lindo te queda ese traje. Qué lindo. Ese pelo. Está bueno. Así admiración con rabia. Sí, admiración con rabia, así le llaman admiración con rabia. Así que la pregunta es, ¿tú crees que exista la envidia entre mujeres y que ese ataque, Juan, ¿tú crees que exista? ¿La envidia entre las chicas? Pues mira, creo que sí. Ajá. Creo que se da porque la mujer, me he dado cuenta con el paso del tiempo que desde un punto de vista mío, compite más que los propios varones. Veo más competencia entre mujeres que entre varones. Y veo que muchas veces esa competencia es hasta más cruel. Sí, sí lo es. Y conocer esta faceta a mí me ha sorprendido mucho porque mi visión normal de las mujeres es que son dóciles, son amorosas. Cuando digo dóciles, que ninguna se ofenda, o sea, en el buen sentido. Claro. ¿Verdad? Parte del diseño de Dios, afable, etcétera. Pero creo que entre mujeres que por alguna razón se ven como competencia en el contexto del trabajo, es bien fuerte. Eso es bien fuerte, así mismo. Y por alguna razón, que yo creo que en eso los padres tienen una responsabilidad enorme, los papás que tienen hijas, de afirmarlas, porque también en el proceso he aprendido que propiamente la mujer tiene mucha inseguridad que la hace que sea contra otra más competitiva y de manera más cruel, porque como se ve a sí misma siempre que le falta algo, siempre se está comparando con otra por sus inseguridades, y eso la hace celosa, envidiosa, competitiva en el mal sentido de la palabra. Si papá hubiese afirmado a esa nena de una manera más extraordinaria, en todo el sentido, eres bonita, eres inteligente, no te falta nada, puedes obtener lo que te propongas alcanzar, etcétera. A mí me parece que, sin quitar el elemento principal, ¿verdad?, del amor de Dios en el corazón de esa mujer, ¿verdad? Claro. Sin quitar eso que es básico de nosotros, los cristianos, pues creo que ese detalle sería menos evidente. Yo soy bien observador y yo noto con cierta frecuencia cómo unas mujeres se miran a las otras, o sea, se miran entre ellas. Sí. Sí, eso es bien interesante. Cuando, por ejemplo, hay un grupo de mujeres y llega esta chica, y si viene vestida de una manera extravagante, o no digamos extravagante, si tiene algunos atributos especiales, o está vestida de una manera particular, que no necesariamente tiene que ser indecente. Claro. O sea, si sobresale, tú notas que la mirada de algunas de ellas es como... sí. Ay, mira. Y uno lo siente. Ahí viene esta, mira. Sí, y uno lo siente al lado de acá. Sí. Sí. Yo noto eso. Sí. Pero no se dice nada necesariamente, simplemente es como esa... tú sabes, resistencia. Una resistencia que luce como media natural, de la forma de ellas interactuar, no sé. Y eso no debe ser porque yo creo que en lugar de criticar o sentir celitos, debemos admirar o decir, oye, dime cómo lo hiciste, dime cómo se logra, porque cuando uno tiene unos deseos, unos sueños, uno busca unos mentores. Pero entonces a veces nos atacamos entre nosotras mismas, hasta con la mirada. Eso que dice Fernán es cierto. Y uno se da cuenta, vamos, todas las hacemos, miramos los zapatos, la cartera, la ropa, pero no necesariamente es por envidia, sino porque, oye, qué bien se ve. Pero aquí el punto es cuando le añaden ese cc de envidia o de celito, que a veces lo hacen hasta inconscientes, hasta inconscientes. No sé si es que es una hiperpreocupación de cómo lucen. O sea, la mujer está siempre bien preocupada por eso, una buena cantidad de ellas, ¿no? Mientras que nosotros, pues no, tú sabes,
Ni hablamos no es que sea ausente de los varones, pero ese nivel de presión es mucho menos. Claro. 787-993-9700. ¿Le quieres dedicar a alguien este segmento? No. Okay. Es que estoy leyendo una nota de mi trainer. Ay, Dios mío. Porque esto se da mucho también en este mundo. Cuando tú vas a los gimnasios y demás, se ve mucho la comparación y los celitos y es interesante ese mundo. Es bien interesante. Vamos por acá. Adelante, Ruta. Buen día. Hola. Ok, adelante. Buen día. Buenos días. ¿Hello? Sí, adelante. Sí, adelante. Sí, buenos días. Oh my God, no pensaba que iba a entrar la llamada tan rapidito. Les hablo de acá de Spring Hill, Florida. Hola. Antes que nada quiero agradecerle, ¿verdad?, a Juan Carlos y la emisora, porque de verdad que nos hacen la mañana a los que estamos fuera del aire y sentimos que estamos ahí cerquita. Y hablando del tema, yo pienso que es parte cultural. Porque cuando yo llegué, un ejemplo acá, no entendía por qué las morenas admiraban cuando uno se viste bien, se ponía algo bonito, y ellas, oh my God, qué bella te ves. Y yo me costó acostumbrarme a que ellas me vieran así, porque yo pensaba, yo decía, a lo mejor es que, no sé, le gusto, o, ¿verdad? Porque uno viene con otra cultura. Yo sí pienso que es algo más cultural de nosotros, de nuestra isla, o quizás los latinos, no sé cómo trabajan en diferentes sitios, pero pienso que es más cultural, honestamente. Para ti es cultural, entonces, pero ese es halago, ¿no? Ven acá, te pregunto, ¿lo has notado aún en el propio ambiente de la iglesia? Bueno, yo asisto a una iglesia latina, pero en este caso yo sí me siento que estamos como en familia, pues, porque estamos lejos, no es lo mismo. No lo noto honestamente en el área de la iglesia, no. Ok, gracias. Continuamos, está ese cuadro lleno en ruta. Sí, buen día. Saludos, buen día. Hola, a ver. A mí, desde pequeña, la persona anterior dijo que era cultura, y eso yo entiendo que sí, pero también la crianza. Mi mamá, yo era la más delgada de casa, y siempre me decía que la mujer con buen cuerpo era la que le gustaba al hombre. Mi hermana mayor es una persona con un buen cuerpo, y mi hermana menor también. Ambas tienen grandes proporciones, como decimos, tienen sus caderas, y mi mamá constantemente me comparaba con ellas. Y en cierto modo yo empecé a comer mal, porque yo soy healthy, me gusta estar comiendo bien y me gusta hacer ejercicio. Y mi mamá me atacaba por eso. Me decía, es que tú eres la más flaquita y la más que hace ejercicio. En cierto punto yo empecé a comer mal para llenar, y sí, llené, pero de una manera horrible. Una barriga súper grande, mucha celulitis, eso fue. Y dije, no, definitivamente no. Y volví hacia atrás otra vez. Y cuando rebajé, mi mamá me decía, ay, ya, mira para allá ese cuerpito, Andito. Pero chica, estás bien flaquita. Mira tu hermana, yo no sé por qué esta a ti te da por bajar de peso. Y eso trabaja mucho. Yo ahora mismo voy para 30 años el mes que viene, y todavía cuando yo veo chicas con buen cuerpo y bonitas, yo estoy casada, y pues las personas miran, y si yo veo que mi esposo o algo mira de momento, a veces eso me da un poquito como de inseguridad. Sí. Bendito. Sí. Y eso yo veo que yo tengo que trabajarlo en mí, pero eso ya fue como que creado en mi mente por mi mamá. Nunca pudiste decirle a tu mamá, mami, no me digas eso, yo estoy bien como estoy, me siento feliz. Siempre mi mami, no, yo estoy bien, y yo estoy así flaquita y me gusta, y estoy feliz como soy, pero me lo dijo tanto que me lo inculcó ahí, y todavía a esta edad yo tengo que trabajarlo. Te afecta. No, muchacha, no, ¿cuántos quisieran? Es que mira, ¿cuántas quisieran ser bien flaquitas? Sí. Hay muchas que quisieran ser así tan flaquitas como tú. Esa es la locura para mí de las mujeres, que todas están insatisfechas. Sí. Exacto. Mujeres espectaculares que tienen ellas mismas algo que criticarse. Sí. Y ellas mismas dicen, yo sé que esta parte la tengo bonita, yo sé que esto es bonito. Ay, bendito Dios mío, pero esto otro, si lo pudiera cambiar. De hecho, por eso los médicos
que hacen cirugías plásticas están millonarios. Claro. Aún en la pandemia era una de las industrias que nunca se detuvo. Sí. Con excepción de cuando no permitían las operaciones. Y teniendo los maridos locos enamorados y ella buscándose falta. Exactamente. Increíble. ¿Sabes? No, y todo el mundo ve tus atributos menos tú. Menos tú. Así que ya dijo una persona cultural, ella dijo familiar. Sí, inculcado. Inculcado. Tenemos ahí dos vertientes. Sí. Adelante, buen día. Sí, buen día. Buen día. Es lamentable que eso se ve más pues nosotras pues mismas las mujeres. Y yo tenía muchas amistades en mi juventud, muchas amistades varones y como que nada, normal. Ayer mismo me estaba recordando yo, en una ocasión alguien pues me dijo, porque yo pues, gracias a Dios, pues yo pues siempre he trabajado, me ha gustado comprar mis cosas, he sido independiente y pues tengo, me tenía mi estilo de vestir y alguien se me acercó, mujer, y me dijo, pero fue tan fea como tan franca, me dijo, a mí no me gusta como tú viste. Y yo la miré y me acuerdo que le dije, pero fíjate, a mí tampoco, yo no te lo digo. Así le dije. Pero es así, lamentablemente, porque entonces pudiéndonos pues entre mujeres, pues mira, pues qué bueno que te halagaste, qué bueno que estudiaste, que seguiste hacia adelante, que tienes tus cosas, pues tu casa, pues no, pues empezamos, ay Dios mío, ella se cree mejor que nadie, ay, pero estoy orgullosa. Y yo digo, mira, si supieran que a veces yo lo que me compro es, yo busco lo más económico de $7, a veces hago el layaway cuando hacían. Pero así es, lamentablemente. O sea, que tú crees que sí hay un poquito de celo. Sí. ¿Sí? Ok. Un poquito de celo, ok. Está bien, interesante. Celo cultural, familiar también, han sido las opiniones hasta el momento. Y no es un poquito, es mucho. Es mucho, muchas veces. Sí. Continuamos. Adelante, buen día. Sí, buen día. Primera vez que llamo desde el Bronx, New York. Te celebramos, mi amor. Gracias, mi nombre es Mirna. Pues fíjate, yo creo que de la misma manera que pensamos que hay tantas mujeres que están heridas por rechazo, por baja autoestima, eso es un reflejo de la condición de la persona y por eso es que queremos trabajar con el corazón de las damas. Escuché que Juan Carlos le hizo la pregunta a una persona que si lo ha visto dentro de la iglesia. Sí. Definitivamente sí. Y es quizás porque pues cuando tú te decides a buscar al Señor de corazón, Dios comienza a hacer cambios en ti, a través de ti y mediante tuyo. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios comienza a abrir puertas, es un favor inmerecido. Y muchas personas no entienden lo que es la gracia y el favor de Dios. Y eso puede despertar envidias también. Interesante, muy bien. Sí, eso puede levantar envidia. También ese punto que ella trae. Tremendo punto. Y la gente no ve que es favor y gracia también. Hay unas personas que tienen talento, ministerios que desarrollar y pues no es culpa de ellos. Eso ha sido entregado en sus manos y hay que desarrollarlo, le guste o no le guste a alguien. Las competencias, a veces dentro de la iglesia, a veces las he notado, o sea, veo como que algunas mujeres... No sé, hay alguna competencia en la cosa esa de los vestidos y la... Ah, ok. ¿Entiendes? Sí, o sea que tú ves eso en las iglesias. Por lo menos esa es mi percepción. Okay. A veces veo que es como una competencia, ¿no? Wow. Yo, verdad, termino con este comentario de todas las chicas que nos escuchan. Dios, como este pintor perfecto, le dio características particulares a cada mujer y las hace especiales. Pero hay una belleza interna que cada mujer tiene, que me parece que a veces detallitos de lo externo las distrae a ellas mismas de esta belleza particular interna que a los buenos hombres los puede cautivar más que el cuerpo externo. Y a mí me parece que demasiadas mujeres pierden tiempo en lo externo, cultivando la belleza externa, descuidando la interna. Y a mí me parece que a la medida en que las mujeres van descubriendo, yo sé que tal vez esto sea para las solteras, pero también para muchas casadas, que en última instancia la belleza del corazón, que la Biblia dice que ese corazón alegre, feliz, hermosea siempre el rostro, así esa belleza interna
es la que realmente no solamente conquista a los varones en términos de una posible relación para una soltera, es la que mantiene a un hombre enamorado y es la belleza más espectacular que cualquier mujer puede aspirar. No tiene que ver con dimensiones físicas, no tiene que ver con estatura. Así es. Tiene que ver con esa valía interna, con esa belleza interna del corazón, que cuando la gente la conoce, sea quien sea, cautiva, enamora, glorifica a Cristo, testifica de Dios, esa belleza del corazón. He visto demasiadas mujeres hermosas físicamente que son bien feas en lo interno. Claro. Que no tienen belleza del corazón, que no tienen belleza interna y que pisotean la belleza física por no tener belleza interna. Así que cuando tú pones eso en una balanza, a mí me parece, ¿verdad? Por lo menos hablo desde el punto de vista de hombre y de varón, que la belleza a la más alta que cualquier mujer pueda aspirar, nosotros los varones también, pero estamos hablando del tema hacia la mujer, es la belleza del corazón, es la belleza interna. No significa que no te cuides, no significa que no comas bien, no significa que vistas bien, pero la más importante es la belleza interna, es la belleza del corazón. Y esa no se deteriora, esa no hay que hacerle cirugía plástica, esa por el contrario rejuvenece todos los días y es una buena oportunidad para decirle a las mujeres que esto yo lo tengo trillado en las redes, lo tengo trillado en mis charlas. Ámate, respétate, valórate, porque contigo vas a vivir toda la vida. No vas a vivir con la opinión de otro, vas a vivir contigo, con lo que tú eres. Y la felicidad y la belleza no está condicionada a cuánto yo peso, a cuántas libras tengo, a qué ropa tengo puesta, sino a la calidad de ser humano que soy por dentro. Así es. Muy buen tema, como siempre. Sí, señor. Los temas de En Ruta, y me temo, muchachos, que va a ser muy emotiva el segmento de nuestro amigo Luis Roy esta mañana. Seguro que sí. Nos preparamos para escucharlo en breve. 9:20.